La tribu Masái es la más numerosa de África, cuenta con más de 800.000 personas. Son una población seminómada y son fuertes guerreros. Es muy conocida, seguramente has oído hablar de ellos. Viven en zonas de Tanzania y Kenia, en asentamientos llamados bomas. Los bomas son un conjunto de cabañas que están rodeadas de paja para encerrar a sus animales y delimitar su territorio. Los techos de las cabañas se hacen con ramas y las paredes están hechas de barro y excremento de animales para mantenerlas impermeabilizadas. Estas cabañas no tienen ventanas, son muy oscuras por dentro. Les hacen unos agujeros en las paredes que sirven como tragaluces, pero estos no las iluminan por dentro lo suficiente. En los bomas, los Masái viven en familias. Si quieres saber cuántas familias hay en un boma, solo tienes que contar el número de puertas. En esta tribu se permite la poligamia y los hombres pueden casarse con las mujeres de acuerdo a la cantidad de vacas que poseen. Una mujer puede costar más o menos entre 10 y 15 vacas. Una vez en matrimonio, la mujer pasa a ser parte del patrimonio del hombre. Los derechos de las mujeres no están muy avanzados en estas comunidades, como puedes ver. Incluso todavía se practica la mutilación genital femenina. Sin embargo, recientemente han aparecido organizaciones y mujeres, algunas provenientes de las mismas comunidades Masái, que han comenzado a oponerse a esta práctica y han intentado educar a los niños y a las comunidades acerca de los peligros de esta práctica. Los Masái valoran mucho su identidad y su cultura, por lo cual este tipo de cambios llevan tiempo. Ahora bien, es interesante saber que las tareas del día a día se dividen entre hombres y mujeres. Las mujeres son quienes arman las cabañas, las arreglan y las mantienen, mientras que los hombres se dedican al pastoreo y la seguridad afuera. Los Masái se dividen en grupos de edad y las jerarquías están muy marcadas en su comunidad. Los grupos de edad son la niñez, el guerrero menor, también llamado morán, el guerrero mayor, el adulto menor y el adulto mayor. Después de la circuncisión, los chicos son considerados guerreros menores. Antiguamente, para ser considerados adultos, tenían que pasar una prueba que consistía en cazar un león. Salían en grupos y cada chico llevaba un machete y una lanza. Cuando encontraban al león, lo rodeaban entre todos. El primero que lograba alcanzar al león con la lanza y lo mataba, se convertía en el héroe. Entonces esta persona colocaba la cola del león en la punta de la lanza y el segundo en alcanzar al león colocaba una de las patas del león en la lanza también. Finalmente todos volvían cantando de vuelta a la tribu. Los jóvenes debían salir a estas cacerías una y otra vez hasta que pudieran convertirse en el héroe. Esta práctica, al igual que la cacería en general, ya no se continúa en las tribus Masái, ya que el gobierno ha prohibido estas actividades con el fin de preservar a los animales salvajes. Así, los Masái hoy en día se dedican principalmente al pastoreo. El rebaño es muy importante para ellos y de hecho creen que todas las vacas del mundo les pertenecen de acuerdo a su religión. El rebaño les provee de leche, sangre y carne para alimentarse, además de cuero y pieles para sus ropas. Suelen llevar ropajes de colores con cuadros, generalmente rojos y negros, y es típico verlos con un bastón. Los niños ayudan a vigilar el ganado e incluso están presentes cuando se sacrifica algún animal para comidas y banquetes. Para ellos es su día a día, así que no verás miedo en sus rostros durante estos momentos. Al contrario, ayudan a agarrar a los animales que serán sacrificados. Para los banquetes se utilizan chivos grandes, ya que estos rinden más como alimento. Apenas los matan, se comen los riñones crudos y se beben su sangre. Para los Masái, beber sangre no es solo delicioso, sino que además les aporta energía, salud y fuerza.
Los Masái también aprovechan las hierbas medicinales de las zonas donde se encuentran. Preparan medicinas e incluso alimentos como sopa con estas plantas. ¿Y cómo se lavan las manos los Masái antes de comer? Pues usan la arena, muy práctico. La vida cultural de los Masái está llena de celebraciones. Son conocidos por sus tradicionales bailes. Forman círculos y 2 o 3 hombres entran en el círculo y saltan siguiendo el ritmo. Mantienen el cuerpo rígido y recto, las manos a los lados y las rodillas juntas. Los cuellos de las mujeres oscilan hacia adelante y hacia atrás al ritmo de los tambores. Algunas traen muchos collares, pulseras y pendientes, los cuales hacen ellas mismas en sus tiempos libres. No hemos hablado aún de los idiomas que se hablan en esta tribu. Los Masái hablan un idioma llamado Masái, pero también usan el idioma Suajili y muchos hablan inglés, lo que les ha sido seguramente muy útil para atraer turistas a sus comunidades y generar algunos ingresos adicionales. Otro punto importante sobre la cultura Masái es su religión. El nombre de su dios es Gai y creen en él porque les trae las lluvias. En el área de conservación de Ngorongoro, en Tanzania, existe un volcán activo llamado Oloitokilengai. Este es conocido por los Masái como la montaña de Dios. En la religión Masái existe una leyenda sobre el origen de su pueblo. Al principio de los principios, el dios Gai tenía 3 hijos a los cuales decidió hacerles 3 regalos. Al primero le dio un arco y una flecha para que pudiese cazar, pero al fallar su primer tiro, este perdió la flecha y ya jamás pudo volver a disparar su arco. Al segundo le dio una azada para que pudiese labrar la tierra, pero tras la primera sequía sus terrenos quedaron yermos y ya jamás pudo volver a sembrar. Al tercero le dio una vara para que pudiese pastorear, y fue este el que con solo un par de reses consiguió criar todo un rebaño y de ese modo poder alimentar a su pueblo. Este último hijo del dios Gai es Natero Kop, el primer Masái. Los Masái han enfrentado muchos problemas con los gobiernos en relación a su territorio. La influencia del mundo exterior les ha dificultado mantener su estilo de vida tradicional del pastoreo. Algunos han tenido que diversificar sus actividades y dedicarse también a la agricultura, la venta de animales y de su medicina tradicional. Recientemente, Amnistía Internacional ha alertado sobre las dificultades que han enfrentado los Masái en Loliondo, en Tanzania. Más de 70.000 Masái corren riesgo de ser desplazados de sus tierras ancestrales de pastoreo por un grupo paramilitar del gobierno para llevar a cabo un proyecto turístico. Se han dado enfrentamientos con heridos en ambos bandos. Para los Masái, sus tradiciones ancestrales y su estilo de vida son muy importantes. El mundo moderno y sus reglas es distante, pero aún así muchos ya están empezando a cambiar ciertas de sus costumbres. En algunas poblaciones Masái, la ablación femenina está siendo reemplazada por ritos alternativos que igualmente respetan las costumbres de su tribu. El mayor reto que enfrentan hoy en día para su supervivencia es la pérdida de su ganado y sus tierras. Los Masái tienen representación en varias organizaciones, pero necesitan más apoyo gubernamental e incluso internacional para poder mantener su cultura y sus medios de subsistencia. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.